Bienvenidos amigos y amigas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les deseo en este primer programa del año de Usa tu Cerebro que tengan un muy feliz año nuevo, que hayan podido hacer la pausa necesaria en este periodo para plantearse sus nuevos propósitos, sus nuevas metas, sus nuevos objetivos para este 2021, que hayan podido hacer también el balance de todo lo que aprendieron, de todas las experiencias buenas y no tan buenas por las cuales hay que agradecer al 2020 que ya pasó. Y pues igualmente para este 2021 mucha salud, mucha paz y sobre todo mucho amor en los corazones. El día de hoy pues es un honor estar con ustedes. Tengo a una invitada especial aquí con nosotros para compartir nuestro programa del día de hoy. Ella es la licenciada en Ciencias de la Educación, Dalia Edith Jaramillo, con maestría también en docencia, y a la vez también pues realiza actividades con la asociación LIBEM, Capacitación para la Vida. Y pues es un honor que esté aquí el día de hoy para hablarnos, como ya vieron en el flyer, del altruismo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, feliz año nuevo a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Maestro, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y me parece muy bueno ahorita que mencionaba el tema que vamos a tratar el día de hoy, espacios como este, porque así como también nosotros, por ejemplo, entrenamos nuestro cuerpo, entrenamos nuestro físico, hacemos ciertas actividades para vernos y sentirnos mejor. También es muy importante hacer actividades o desarrollar actividades en el cual podamos también nosotros poder, tener una mejor habilidades también y desarrollar también habilidades en nuestro cerebro. Entonces es muy importante también conocer y tener distintas habilidades para poder desarrollar ciertas capacidades en las cuales nosotros podamos enfrentar ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana. Y bueno, pues el tema del día de hoy es muy interesante y pues gracias por los que nos están observando el día de hoy. Gracias. Bien. Muchas gracias. Pues sí, como lo he venido diciendo desde varios programas atrás, ¿verdad? Todas las herramientas que vemos en Usa tu Cerebro no son herramientas que las escuchas y ya las aprendes. Todo es un proceso educacional, ¿verdad? Un proceso de entrenamiento, como bien dice la maestra. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar del altruismo. Nada más para recapitular, ¿verdad? Hablamos ya hace tiempo de las 4 trampas que nos juega el cerebro. Y ahora pues ya estamos abordando una cuarta herramienta. ¿Qué quiere decir? Pues que ya estamos en un punto de equilibrio, ¿verdad? De las trampas que podríamos haber estado autosaboteándonos. Y ahora pues ya el día de hoy vamos a abordar esta cuarta trampa, esta cuarta herramienta. Ya nada más para recapitular, ¿verdad? Vimos la primera herramienta que era la gestión del intelecto. Después vimos también la autocrítica, que es muy importante para poder poner en duda creencias limitantes que a veces pues nos estorban o nos impiden crecer. Después vimos la resiliencia la semana pasada, la capacidad de superar adversidades. Y el día de hoy pues vamos con esta herramienta del altruismo, ¿verdad? Esta herramienta que definitivamente tiene que ser practicada para ser desarrollada. Y el altruismo pues tiene también ciertas bases de las cuales surge o de las cuales se puede consolidar o cimentar, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar primero de algunas frases, algunas definiciones de altruismo, y luego, como siempre, vamos a pasar a la parte de ejercicios, de herramientas prácticas que podemos empezar a desarrollar a partir de este momento. El altruismo, o dentro del altruismo, pues se encuentra el secreto de la afectividad social, ¿verdad? Es la capacidad de entregarse, de cuidar y de proteger no solamente a nuestros seres queridos, ¿verdad? Que eso pues puede ser a veces muy fácil, y otras veces cuando hacemos una autoevaluación o cuando hacemos realmente una pausa, a veces vemos que, como dicen por ahí, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Nos pasamos ayudando a otras personas, pero en la casa ni nos reconocen porque nosotros no somos capaces de reconocer a quienes están en casa, ¿verdad? Y hacer esas mismas acciones dentro de ella.
¿Qué hay al respecto de eso? Bueno, pues hablando del altruismo, maestro Víctor, bueno, pues el altruismo pues es tener una mente bondadosa, desear el bien a los demás, y bueno, tratar de hacer el bien a los demás también en la medida de lo posible, porque si nosotros queremos a veces ayudar y queremos poner todo de nuestra parte, a veces también nos estamos fallando a nosotros mismos y no estamos viendo esa parte o el querer quedar bien siempre con las demás personas. A veces también hay que saber reconocer nuestras limitantes y como lo acabo de decir en la definición, hasta donde nosotros podamos apoyar o ayudar es muy importante, pero claro que el altruismo o el poder dar apoyo a las demás personas nos trae muchos beneficios y también nos ayuda muchísimo a ser mejor personas también. Uh-huh. Sí, definitivamente. Y pues esa ayuda que nos brinda el altruismo para ser mejor persona, pues parte ciertamente del agradecimiento, ¿verdad? Una persona que es altruista es porque es una persona agradecida, porque sabe reconocer también a las personas que le han ayudado o que le han apoyado en situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces ser altruista es como una respuesta que viene inmediata o que nace naturalmente de agradecer, ¿verdad? Es una manera de agradecer, aunque no sea la misma persona, ¿verdad? Sí. Pero es una manera como de compensar o de que surge, ¿verdad? Entonces el altruismo pues va de la práctica, ¿verdad? No es algo que se aprende nada más leyendo libros. Y creo que es importante también recalcar que el altruismo es una práctica que se lleva a cabo sin esperar nada a cambio. Es algo que se hace por bondad, es algo que se hace o que nace del corazón y sin esperar eso a cambio. Y entonces el altruismo nos da también una satisfacción, nos da una satisfacción y nos da el sentirnos mejor, también nos hace sentir feliz cuando nosotros ayudamos a los demás. ¿Por qué? Porque a veces vemos a la gente que atraviesa por una adversidad, que atraviesa por un momento difícil y si nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad de ayudarlo o de apoyarlo en algo mínimo, entonces eso también nos hace sentir felices a nosotros, también nos hace sentir satisfechos. Y eso, y ahorita que lo menciona, maestro, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de estos temas del altruismo es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos ya llevando a la práctica esta acción del altruismo, se activan zonas en nuestro cerebro que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Muchas personas, hacemos muchas cosas, pero ni siquiera a veces conocemos o sabemos las respuestas o lo que puede generar en nosotros hacer ciertas acciones o lo positivo que puede ser para nosotros practicar ese tipo de cosas. Y me llama mucho la atención un concepto que tengo por aquí que dice que cuando practicamos el altruismo se activan las zonas de recompensa en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que se crean acciones, se crean redes neuronales. ¿Y qué es las redes neuronales? Bueno, son, en este caso, cuando nosotros practicamos el altruismo, se va creando la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Bueno, pues está vinculado al placer. Entonces, por eso nosotros nos sentimos tan bien cuando estamos ayudando a los demás, porque nos atrae esa satisfacción y nuestro cerebro de esa forma lo canaliza también. Y por eso nos sentimos bien cuando ayudamos a los demás. Sí, una vez que se comienza a ser altruista, es como que se descubre el secreto, ¿verdad? Se da uno cuenta que es lo que vale la pena, ¿verdad? A veces estamos tan ensimismados en nuestras necesidades, en lo que queremos, en el nuevo teléfono, en la nueva consola, en que me falta esto, me falta lo otro, pero como les anticipé o trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Un excelente ejercicio, no solo para la resiliencia, sino también en este caso el altruismo, pues es el detenernos y agradecer, ¿verdad? Entonces, como decíamos al principio en la introducción de este tema, al nosotros ser agradecidos, nuestra respuesta es ser altruista, ¿verdad? Y una vez que empezamos por ese camino, es muy difícil que podamos volver atrás. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, aquí se forma un círculo, pero un círculo virtuoso, ¿verdad? Una vez que agradeces, una vez que compartes, una vez que te entregas, que das, te das cuenta que es algo muy bueno, que como decía en el cerebro se liberan estos neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces, así como habíamos visto en alguna otra ocasión que el comer comida chatarra era un círculo de un estado
del ser negativo o de angustia, ¿verdad? En este caso sucede lo contrario, ¿verdad? Te entregas y quieres entregar más, y te entregas y te das cuenta que pues hay más necesidades, ¿sí? Que a lo mejor ya no solamente los más cercanos a ti, sino que todavía puedes apoyar un poquito más y otro poquito más y otro poquito más, y pues creo que en ese círculo virtuoso es donde empiezan, o es el corazón donde nacen muchas de las asociaciones, fundaciones benéficas para cualquier tipo, ¿verdad? O sea, para situaciones de pobreza, para niños de la calle, para mujeres desprotegidas, en fin, de todas las asociaciones que hay, que existen, pues empezaron así, ¿verdad? Como una muestra de agradecimiento, una muestra de decir, yo puedo hacer algo, yo puedo hacer algo, hay algo en mis manos que puedo hacer para beneficio de los demás y no solo mío. Muy bien, ¿qué más ganamos? ¿Ganamos alguna otra cosa? Bueno, sí, claro que ganamos muchísimas cosas haciendo esta práctica, pero creo que también uno de los puntos muy importantes es poder ser o poder practicar el altruismo, pero también ser reflejo o ser espejo para que otras personas lo puedan ser. Siempre el ejemplo siempre arrastra, siempre motiva. Entonces creo que una de las cosas que podemos también poner en práctica es esto, motivar a la demás gente para que también, bueno, vaya, el altruismo es algo que obviamente nace, que nace de nuestro interior, que lo hacemos desinteresadamente. Sin embargo, al nosotros mostrarlo a las demás personas y también ponerlo en práctica con los niños, por ejemplo, desde muy pequeñitos, esto es importante porque ellos también desde pequeños van observando lo que es el que es apoyar, cómo ayudar, en qué puedo hacer, y ellos también van creando esas pequeñas satisfacciones en sus vidas, y es muy notorio cuando se hacen estas acciones, porque cuando son personas mayores van a ser personas que ellos van a querer también ayudar a su alrededor, no solamente a su familia, pero sí es muy importante, maestro Víctor, lo que comentabas, de que en muchas ocasiones a veces queremos ayudar afuera de nuestro entorno, pero no lo estamos haciendo con nuestra propia familia, con nuestras propias, las personas que están a nuestro alrededor. Y si tenemos de repente también la oportunidad de ayudar a los nuestros, creo que es el primer punto donde debemos de partir, ayudar a los nuestros, y ahí partir a qué puedo ayudar o hacia dónde puedo enfocar mi energía o ese altruismo que yo quiero brindar. Sí, precisamente tenía ya preparada aquí una frase que dice así, ¿verdad? Dice, educar siempre, y si es necesario, usar las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú te puedes aventar cátedra, puedes aventarte muchos programas hablando y hablando y hablando y hablando y diciéndole este libro, y mira esta película, o mira esta historia, pero es el ejemplo, ¿verdad? Es el ejemplo el que arrastra, donde sin necesidad de palabras podemos contagiar e influir en los que nos rodean, y qué mejor que sean niños o que sean jóvenes, para que, como decía, en un futuro ellos van a sentir ese gusto, esa necesidad de seguirlo haciendo, ¿verdad? Así como hablamos también en las otras herramientas de qué tan importantes o qué tan influyentes podemos ser en la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros alumnos. El altruismo pues también es un elemento clave, ¿verdad? Que solamente se aprende viendo y haciendo, ¿verdad? Sobre todo también generando esas oportunidades para que los chicos, las chicas lo hagan y lo compartan, ¿verdad? Ahorita, antes de empezar el programa, me platicaba su experiencia con los muchachos de prepa. Creo que ahora que ya estamos hablando de esto, que no era tan parecido de lo de hace rato, pero aplica muy bien aquí, ¿no? Su experiencia que tuvo con esos chicos, y cómo ya ellos eran ahora los que pedían más, ¿verdad? O los que pedían hacer esas prácticas. ¿Cómo lo vio, cómo lo reflejaron esos chicos? Bueno, la verdad no lo había enfocado relacionado así, pero sí, en alguna ocasión tuve la oportunidad de elaborar con chicos de preparatoria, en los cuales llevábamos una materia que se llamaba educación especial. Entonces, creo que se iba muy enfocado en el tema del altruismo, porque a los chicos los llevaba en ese entonces a una fundación, que era una fundación de niños con síndrome de Down, y en la cual visitábamos y conocíamos el contexto, la fundación, qué es lo que hacían. Entonces, le platicaba al maestro que era una experiencia muy satisfactoria, porque
Los chicos, después de haber visitado esta fundación, ellos mismos pedían después volver a ir, pedían volver a poder estar presente con los niños de la fundación. Y en muchas ocasiones, después de las visitas, ocurrió que ya los mismos chicos, por sí solos, lo hacían. Visitaban la escuela, visitaban la fundación, ellos solos se involucraban en las actividades, por ejemplo, hacían eventos de carreras en los cuales pues eran apoyos donativos voluntarios para la fundación. Entonces ellos ya solos se empezaban a involucrar, y pues creo que sí, es un muy buen ejemplo del altruismo, con algo tan pequeñito, con algo tan sencillo. Y pues imagínense, era un grupo de 15, de 20 muchachos. Entonces creo que cada uno, cuando nosotros empezamos a hacer el tipo de acciones y dejamos la semillita en alguna persona y que esa persona la reproduce, obviamente esa también lo va a reproducir en alguien más, también va a ser ejemplo para alguien más. Entonces es muy buen ejemplo, y creo que en los niños o en los adolescentes es algo que se les queda y que lo van a tratar de transmitir en algún momento en sus vidas. Tal vez cuando ellos estén con sus familias, cuando ellos estén en sus trabajos, el apoyar o el ayudar siempre va a ser muy, muy benéfico para ellos y para los demás. Y esto que hablamos del ejemplo, también cuando estamos muy, muy pequeños, cuando los niños, por ejemplo, parte de la imitación. Porque, por ejemplo, la imitación, bueno, hay un teórico, psicólogo que habla de la imitación, que es Albert Bandura, el cual nos dice que desde muy pequeños los seres humanos tratamos de imitar a los demás, igualmente a las primeras personas que están en nuestro primer núcleo, ¿no? Que es nuestra familia. Entonces, cuando nosotros empezamos con estas pequeñas acciones, he conocido a muchísimas familias que, por ejemplo, cuando es Navidad, hacen pequeñas acciones de que juntan ropa, alimentos, se reúnen con otras familias y van a dejarlos a comunidades más necesitadas. Entonces, es una muy buena acción. Que imagínense los niños que desde pequeñitos van a ese tipo de acciones que apoyan a los demás, a estas actividades altruistas. Entonces, ellos también en el futuro lo van a querer reproducir con sus familias. Y es una acción muy buena. También le comento, tenía un amigo que él tenía una fundación en el cual creó un comedor para la comunidad de una ciudad, y era literal una acción 100% altruista porque brindaba comida a las personas de la calle. Era un comedor en el cual incluso la misma gente de los alrededores se organizaba para poder hacer las comidas, preparar todos los utensilios, preparar el súper que se necesitaba para brindar a las demás personas esta comida. Entonces hay muchísimas fundaciones, hay muchísima gente que brinda ese tipo de apoyo, y creo que el involucrar a más gente es muy bueno también. Y que también nosotros a veces decimos, es que yo quiero ayudar, a veces yo quiero hacer, pero no sé dónde, y a veces no es a veces no es tan necesario pertenecer a una fundación para poder ayudar. A veces con pequeñas acciones que yo puedo, a lo mejor si quiero donar ropa, si quiero hacer algo por los demás, lo puedo hacer desde mi trinchera, y a lo mejor ayudando a ciertas personas que lo necesitan. Sí, es una reacción en cadena, ¿verdad? Y lo hemos visto ya, digamos, a pequeña escala y a gran escala, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, el año pasado, ya el 2020, ¿verdad? Cuando empezó todo esto de la pandemia, y que pues se empezaron a perder empleos, o que se empezaron a ver en problemas algunas familias o algunas comunidades, ¿verdad? Pues siempre hubo quien levantó la mano y simplemente empezó desde lo que tenía o desde donde estaba, ¿verdad? Y empezó primero a ver lo de su casa, qué puedo entregar, qué le puede servir a alguien más, y luego le pregunta o lo comparte con alguien más. Yo tengo esto, y yo conozco a y podemos conseguir esto, ¿verdad? Y entonces se va la reacción en cadena, ¿verdad? Pero se requiere de que, pues, de esa semilla, ¿verdad? De haber conocido, de haber sido influenciado por alguien para trabajar o para que se quede, ¿verdad? Para que se quede esa acción o esas herramientas a desarrollar. Entonces, ya ahorita que hemos platicado de experiencias y de los beneficios del altruismo, ¿verdad? Pues podemos también aquí mencionar algunas frases que yo traía preparadas al respecto, ¿verdad? Donde nos damos cuenta que el altruismo, realizar estas acciones, nos vacuna contra todo tipo de discriminación, ¿verdad? El altruismo no mira a quién, simplemente es la entrega, ¿verdad? Entonces nos vacuna también contra el ansia de
la figuración o del individualismo o del egocentrismo, ¿verdad? Nos ayuda a salir de nosotros para ver por alguien más, y entonces esto también va generando una conciencia que yo le llamo de ciudadanos del mundo, ¿verdad? O sea, a veces, que tampoco no es malo, ¿verdad? Pero somos o muy patriotas o muy orgullosos o muy cerrados y no, nada más con estos o no, nada más hasta aquí, pero el desarrollar estas acciones pues nos ayudan a entender que pues no son limitantes, ¿verdad? Las clases sociales no son limitantes, la raza, las creencias, que una acción generosa puede unir diferentes credos, puede unir diferentes ciudades, puede unir diferentes países, y pues bueno, lo hemos visto el año pasado, lo vimos también en años anteriores con los terremotos. Entonces nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a estar en un nivel más alto de conciencia y decir, pues todos somos humanos y requerimos solidarizarnos. Muy bien, tenemos también algunas otras frases tenía por aquí, ¿verdad? El altruismo es un reflejo de nuestra humanidad, ¿verdad? Entre más altruismo, más reflejamos pues que somos seres humanos, ¿verdad? Entre menos altruismo, pues más reflejamos un instinto primitivo o narcisista o egocentrista. Entonces el altruismo nos da ahí el parámetro, ¿verdad? Cuántas veces ayudé, cuántas veces me detuve, cuántas veces practico estas acciones. Pues el hacer el balance, el confrontarnos, pues nos hace darnos cuenta en la práctica qué tan humanos somos, ¿verdad? Porque a veces podemos serlo nada más de palabra o en teoría, pero en la práctica el contar para nosotros, ¿verdad?, cuántas acciones realizamos así, pues nos da una idea, una certeza de qué tanta conciencia tenemos. También tengo aquí unas ideas que a veces me gusta mencionar en cada una de las herramientas, ¿verdad? Lo que hay que saber antes de ser altruista, ¿verdad? O lo que hay que saber antes de encaminarnos en la búsqueda de esta herramienta, ¿verdad? Tenemos aquí pues que el altruismo nada tiene que ver con el poder, ¿verdad? Entonces el que ama el poder pues no es digno del poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder debiera ser simplemente una plataforma desde donde yo puedo ayudar o puedo contribuir a los demás. El que controla a las personas, a las que lidera, pues tampoco no es digno de ser un líder. El poder político, científico o social debe usarse para promover a los demás y no para subyugarlos o silenciarlos. Los ojos del rostro ven comportamientos visibles, los ojos altruistas ven lo que hay detrás. Y aquí quiero detenerme porque ya saben que siempre vemos la herramienta, lo que hay detrás de la herramienta y los ejercicios para desarrollarla. Y entonces aquí esta parte de los ojos altruistas ven lo que hay detrás, pues lo relacionamos directamente con uno de los pilares de la inteligencia emocional, que es la empatía. ¿Qué es la empatía? Muy bien, la empatía, bueno, como lo menciona maestro, es una de las habilidades de la inteligencia emocional, que bueno, es uno de los temas que principalmente abordamos en la asociación que el maestro ya mencionó, que es LIBEM, Capacitación para la Vida. Y bueno, la empatía es la capacidad de comprender las emociones, los sentimientos y los pensamientos que nos expresa otra persona, es decir, ponernos en el lugar de las otras personas, tratar de comprenderlos. Y creo que la empatía, aunque lo practicamos, a veces no es un tema tan fácil, es un tema de repente también muy, muy complejo, porque a veces decimos que practicamos la empatía, pero no lo hacemos al 100%, no lo hacemos con todos sus elementos o no lo hacemos de la mejor manera. Y creo que esto de la empatía, ahora, bueno, en el último año, los últimos meses, creo que ha sido el valor que más hemos practicado, y muchas veces sin darnos cuenta, porque vaya, todos hemos atravesado por situaciones muy, muy complejas en los últimos meses, en las que conocemos muchas personas que se quedaron sin empleo, situaciones que hemos tenido que modificar nuestro estilo de vida, nuestro estilo de ver las cosas, de ver la vida en general. Y también incluso, bueno, nos tocó también tener que modificar nuestro espacio de trabajo. Estamos todos ahora trabajando desde la casa y es algo que
que ahora tuvimos que poner en la práctica la empatía porque también tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Nosotros estamos trabajando de alguna forma, pero también el poder comprender qué es lo que le pasa a la otra persona y poder también tomar, hace rato dijo una palabra que me llamó mucho la atención y es un punto muy importante. Cuando nosotros hablamos, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, porque no estamos teniendo la conciencia realmente de lo que estamos diciendo. A veces hablamos por hablar. Y esto es muy importante, el poder tomar conciencia de lo que realmente estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Y la empatía nos ha tocado, creo que no, maestro, a ponernos en el lugar del otro en los últimos meses y también que las otras personas se pongan en nuestro lugar, porque ha sido muy complejo. Ahora es algo que pues no esperábamos absolutamente nadie, que vino a revolucionar nuestras vidas, pero que hemos tenido que poner en práctica este valor. Sí, definitivamente. Hemos sido ya orillados, ¿verdad? No fue cuestión de nuestra propia voluntad el buscar desarrollar la empatía, sino que fue esta situación la que sobre la marcha nos fue ayudando a entender de que, por ejemplo, al principio, ¿no? Que nos pasaba, encargamos las tareas, los trabajos y pedíamos y todo, pero luego llegaban los mensajes de familias, de alumnos, de que es que en mi casa pasó esto y es que ahorita nada más yo estoy al pendiente de mis hermanitos y todas esas situaciones que pues no teníamos la conciencia de que podrían estar pasando, ¿verdad? Nosotros quisimos seguir trabajando a como diera lugar, por lo mismo de nuestra vocación, de nuestro empleo y de querer hacer las cosas bien, pero dentro de ese querer hacer las cosas bien había ese momento también de, a ver, también hay que ser flexible, también tengo que ponerme en el lugar del otro y pues ya no fue cuestión teórica, ¿verdad? Fue aplicado y sobre la marcha pues lo fuimos aprendiendo y entonces también cambió nuestro discurso, nuestra manera de pedir las cosas o nuestra manera de abordar a los muchachos, a los alumnos, ¿verdad? De que a lo mejor antes situaciones que no preveíamos o que asumimos que todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Pero ahora, a ver, no, pues, lo pienso primero 2 veces, ¿verdad? Y busco una manera mejor de preguntar o de pedir o de comentar cualquier situación que se pueda estar viviendo, ¿verdad? Y sobre esto tenía yo también un ejemplo aquí. No sé si usted, maestra, vio una película, ya tiene tiempo, de Mel Gibson, ¿verdad? Que se llama Lo que ellas quieren, que tenía él como el poder de leer la mente de las mujeres, ¿verdad? Y entonces se anticipaba sus necesidades y sabía lo que querían y entonces tenía ese superpoder, ¿verdad? De poder leer las mentes y es algo que parece pues muy difícil, ¿verdad? Pero con la empatía o desarrollando la empatía en todos los elementos, como mencionaba ahorita, la empatía pues viene después del autoconocimiento, viene después de la autorregulación, ¿verdad? De la autonomía, que cada una de estas partes es súper importante, ¿verdad? A lo mejor ustedes mismos que nos escuchan en su casa, en el trabajo, donde estén, ahorita pueden pensar en alguna persona que sabe lo que tú siempre quieres, que sin que tú le digas ya se anticipó y ya te lo trajo, o el favor que le ibas a pedir ya lo hizo sin que se lo pidieras, o lo que estabas pensando que necesitabas ya te lo dio, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el secreto o cómo esas personas pueden tener esa telepatía o ese poder de anticiparse y decir, oye, es que ni siquiera se lo he pedido y ya me está trayendo esto, o no fue necesario y ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estas personas? Pues personas altruistas, pero personas también que se conocen a sí mismas, que se regulan y que tienen también su propia autonomía, porque ahorita vamos a pasar también a esa parte, ¿verdad? Cuando se desviven y se olvidan de uno mismo. Pero antes de llegar allí, ¿verdad? A veces nuestra comunicación oral, aunque hablemos el mismo idioma, o aunque seamos del mismo país o las mismas tradiciones o lo que sea, nuestro discurso se puede malinterpretar, ¿verdad? A veces podemos traducir mal las palabras de una persona o entender mal las palabras de unas personas, pero estas personas altruistas
son capaces de no solo interpretar bien las palabras, sino también interpretar un lenguaje no verbal, unos gestos que se hacen, palabras que no se dicen, lágrimas que no se lloran. Una persona completamente altruista es capaz de interpretar ese lenguaje y venir en la ayuda, ¿verdad? O venir en solidaridad a apoyarnos. Entonces, ¿de dónde viene esta parte? Pues viene del conocerse a sí mismo, ¿verdad? Para que una persona pueda interpretar no solo el lenguaje verbal, sino también el no verbal de la demás gente, es porque se conoce a sí mismo. Y aquí el punto es que esa interpretación que da, pues la hace a partir de su experiencia, ¿no? A partir de lo que le ha tocado vivir, de su historia personal. Entonces, por eso en cada uno de los programas pues hemos tratado de ir de manera gradual desarrollando cada una de estas herramientas y ver por qué son tan importantes, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos en este programa? ¿Cuál es el objetivo de cada una de estas emisiones? Pues que tengamos una vida más plena, que tengamos una vida más consciente, que alcancemos un éxito personal, ¿verdad? No el éxito que podrían esperar los demás, sino un éxito para uno mismo, y pues se alcanza a través de todas estas herramientas, ¿verdad? Que a veces no son tan sencillas y que requieren de mucha práctica, pero que ahí están. Entonces, ahí en la empatía, pues ahora sí, vienen estas dos partes que hablábamos ahorita, la parte insensible y la parte hipersensible, ¿verdad? Y aquí para esta parte hice un cuadrito comparativo, ¿verdad? Para poder distinguirnos o para poder identificar las personas altruistas, o en este caso los extremos, ¿verdad? No el punto medio, sino los extremos. Tenemos el antialtruismo y el hiperaltruismo, ¿verdad? Que su principal diferencia pues es la insensibilidad y la hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces, la persona insensible pues excluye, hiere a los demás, ¿verdad? Solamente piensa en sus propias necesidades, no le preocupan los demás, no se conmueve ni llega a sentir tampoco culpa, no le preocupa el futuro, ¿verdad? Como hace muchos años estuvo de moda el YOLO, ¿verdad? O sea, pues aquí y ahora, pero como hemos visto en otras emisiones, mal enfocado, ¿verdad? Sin tener consideraciones, sin anticiparse, sin tener los sanos temores, ¿verdad? Y entonces esa persona antialtruista pues enferma a todos los que lo rodean y pues se convierte en el verdugo de los otros, a diferencia del otro extremo, ¿verdad? Que es el hiperaltruismo, donde la persona no excluye ni tampoco es que no le preocupen los demás, sino al contrario, que lo sobreprotege, ¿verdad? Llega a un punto enfermizo de preocuparse demasiado por las necesidades de los demás, se hiere a sí misma para no herir a los demás, vive las historias ajenas, llora con facilidad y se culpa en exceso, ¿sí? A diferencia de la otra parte, donde no siente culpa, donde puede equivocarse y herir sentimientos, e ir ahí destrozando a diestra y siniestra, pues esta persona todo lo contrario, o sea, se culpa hasta de cosas que no le tocan, que no le corresponden, que no ha hecho, ¿verdad? Sufre por anticipado en lugar de preocuparse por el futuro, perdón, más bien de no preocuparse, se preocupa demasiado por el futuro, sufre por anticipado, se enferma por todos los que lo rodean y es el verdugo de sí mismo. Y en este punto, si comparamos estas dos personas, pues podemos preguntarnos, ¿quiénes son las mejores personas para la sociedad? Pues podríamos decir que los hipersensibles, ¿verdad? Porque están para todo el mundo, porque se preocupan por todos, porque cuidan, porque sobreprotegen, pero a su vez son también las personas que pueden ser más propensas a desarrollar depresión y algunos otros trastornos. ¿Por qué? Pues porque simplemente están viviendo o sufriendo la vida de todos. Entonces, como siempre lo manejamos aquí, ningún extremo pues es adecuado o es pertinente para desarrollar en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y creemos que somos buenas personas y a lo mejor estamos ya en esta parte de hipersensible, ¿verdad? A lo mejor estamos siendo buenas personas, pero de más, ¿verdad? Nos estamos lastimando a nosotros mismos y por eso es muy importante el autoconocimiento y la autonomía. A una persona que sí se conoce,
pues conoce, como mencionaba al principio, sus propios límites, ¿verdad? Sabe hasta dónde sí puede apoyar, sabe hasta dónde sí puede ayudar, ¿verdad? Porque estas personas, pues lo que pasa es que se aprovechan, ¿no? O sea, los abusadores saben cómo sacar provecho y empiezan con el chantaje. Ah, entonces no me vas a ayudar. Ah, entonces no eres tan bueno como dices. Y la otra persona ya está toda angustiada y llena de culpa y sin saber que se está lastimando también a sí mismo, ¿no? Entonces, ojo ahí con estas partes, ¿no? Con no caer en los extremos. Y para llegar a este punto, como ya lo dijimos, autoconocimiento, autorregulación y autonomía, ¿verdad? No perdernos de nuestra esencia, no perdernos a nosotros mismos, saber hasta dónde sí podemos y saber también poner límites, que ese pues ya será tema de otro programa que también es muy bueno, el saber poner límites, saber cómo pintar la raya a veces hasta a nuestros seres queridos, ¿verdad? Que a veces son los que sacan más provecho. Y que no es fácil, que no es fácil a veces, lo que menciona, primeramente el autoconocerse no es fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva también el conocimiento de ciertas prácticas, de ciertas habilidades para poder desarrollar otras, y que llegar a un punto en el que yo me conozco y sé hasta dónde llegar, no es tan sencillo. En muchas ocasiones no sabemos hasta dónde decir no o hasta dónde decir sí, y pues existen estos puntos, como lo mencionaba maestro, que una persona es sensible o hipersensible, ¿verdad? Entonces sí es un tema que se puede desarrollar, y qué mejor pues espacios como estos que podamos compartir con la gente que nos escucha para que también vayan adquiriendo esos pequeños consejos que les podamos dar para su autoconocimiento. Muy bien. Pues bueno, ahora sí, claves para desarrollar empatía. Claves para desarrollar empatía. Y bueno, dices, bueno, ¿yo cómo sé si la desarrollo o no la desarrollo? Y a veces no nada más es el decir, es que sí, me pongo en el lugar de la otra persona, yo sí soy una persona empática, pero no es a veces tan sencillo como lo vemos, y yo puedo decir, ay, sí, yo sí comprendo a toda la gente, pero no es exactamente de esa forma. Traigo por aquí unos puntos que son importantes para desarrollar esta habilidad, la empatía. El punto número 1 es no juzgar. Siempre creo que es parte de la naturaleza del ser humano, que el juzgar a los demás, el juzgar a las acciones, el juzgar lo que pasa a nuestro alrededor es parte de la naturaleza. Sin embargo, esta es una de las primeras claves para desarrollar la empatía, no juzgar. No hacernos personales las historias, porque muchas veces podemos estar escuchando a alguien y aunque no se lo digamos, ya estamos pensando en nuestra mente, es que yo pude haber hecho esto, es que yo hubiera actuado de esta forma. Ya estamos resolviendo nosotros mismos en nuestra mente sin decírselo a la otra persona. Y el punto es tratar de comprender a la gente, lo que le está pasando a la otra persona, qué es lo que está pensando. Y muchas de las ocasiones es una práctica que la verdad yo sí lo hago en algunas ocasiones, que cuando platicamos con alguien, cuando hablamos atentamente, y uno de los puntos también importantes es la escucha atenta, porque muchas veces podemos estar sentados frente a una persona y la podemos estar oyendo, pero no la estamos realmente escuchando conscientemente de lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que está diciendo esa persona. Y también puede suceder que por más que yo trate de comprender a esa persona o trate de ponerme a lo mejor en su lugar, no lo voy a tal vez a poder distinguir de la misma forma, porque no me estoy poniendo sus zapatos. Pero también es muy importante, que esta es una pregunta que yo hago constantemente, el preguntarle cómo te sientes, porque nosotros, y es muy común que, por ejemplo, también a veces lo hago mucho referencia, que cuando llegamos a un lugar, ¿cómo estás? O ¿cómo están? Y siempre, ¿qué decimos? Bien. Bien, siempre es la primera respuesta inmediata de toda la gente, ¿no? Pero la pequeña diferencia, el decir por ejemplo, y yo se lo pregunto a usted ahorita, ¿cómo se siente? Me siento contento, agradecido. Muy bien, entonces esa ya es una respuesta diferente, ya no me dijo bien. Entonces de esa forma ya estoy tratando de hacer un poco de empatía con la otra persona. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros estamos platicando con una persona o estamos tratando de comprenderlo, también a veces el preguntarle
ok, ya te escuché todo lo que me querías decir, ahora dime cómo te sientes, porque yo ya te escuché, pero te lo puedo estar canalizando yo desde mi trinchera, desde mi punto de vista, pero no puedo llegar a ese punto de empatía si yo no sé cómo tú te sientes, si yo no sé qué es lo que está pasando por tu mente, qué es lo que está pasando, qué estás experimentando en tus emociones. Entonces, sí es importante saber cómo se siente la otra persona. Creo que es uno de los puntos que más nos ayudan a poder desarrollar la empatía, el saber o el conocer las emociones de las otras personas. Y bueno, yo siempre he dicho que las emociones son contagiosas porque... Y nos pasa cuando vemos una película, ¿no? ¿Qué pasa cuando vemos una película de comedia? Reímos. ¿Qué pasa cuando vemos una película triste? Bueno, pues estamos con la lágrima todo lo que da, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que nosotros podemos desarrollar con la empatía. Y bueno, ese es uno de los puntos clave, no juzgar. Y bueno, también a veces el no juzgar, suele pasar mucho que cuando estamos nosotros hablando con alguien, interrumpimos las pláticas y decimos, es que yo pude haber hecho esto, yo pude haber hecho el otro, pero en ocasiones no lo decimos, a veces lo decimos con el lenguaje no verbal. En ocasiones cuando estamos platicando con alguien y que bueno, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, pero muchas veces ya hice muecas, ya hice un gesto, ya me volteé, ya miré para otro lado. Entonces, el hacer ese tipo de cosas, el lenguaje no verbal, que a veces la otra gente, no sé, a veces uno no se da cuenta que lo está haciendo, lo hace inconscientemente, pero sí afecta a la otra persona con la que estamos tratando de ser empáticos, porque dices, bueno, pues ya no le gustó lo que le estoy diciendo, ya no, yo mejor ya no le cuento, porque pues ya hizo una mala cara, ya hizo un gesto, ya se enojó por lo que le estoy contando, no sé. Entonces, es importante y a veces no es tan sencillo ponernos a platicar con otra persona y ser conscientes realmente de lo que nos quiere decir, pero créanme que si nos esforzamos un poquito, créanme que sí se puede. Y a veces el preguntarle, bueno, ¿cómo te sientes con todo esto? También nos va a hacer llegar a ese punto de la empatía que también podemos, podemos apoyar. O sea, es una manera también de apoyar, de conectar con la gente. Y bueno, otro punto que me va directo con el primero, que es no resolverles, es decir, no darles soluciones. Las personas con las que necesitamos ser empáticos quieren ser escuchados, no quieren que les resolvamos la vida, ni quieren que nos digamos, porque a veces también podemos decir mucho, es que yo en tu lugar hubiera hecho esto, si yo tuviera esta situación, si no, espérame, o sea, es el escucharme, pero no te voy a no te voy a resolver lo que me estás diciendo, es simplemente te escucho, te comprendo, te pregunto cómo te sientes, y también entra otra pregunta que es muy importante, que creo que sí pudiera ser, que si lo necesita la otra persona, le preguntamos, ¿quieres saber mi opinión? Creo que no, es una práctica que no solemos hacer, no, de que la damos por hecho y decimos lo que pensamos. Y es muy importante también de repente, bueno, ¿quieres que te dé mi punto de vista? ¿Quieres mi opinión? Te puedo dar, pero es desde mi punto de vista, no me puedo tomar las cosas personal de la otra persona, porque pues no, ese no es el punto de la empatía, o sea, no es el ir y decirle qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, creo que también es importante el preguntar cómo te sientes, y si quieres saber una opinión, creo que son prácticas que podemos llevar a cabo, que ojalá lo pongamos en práctica alguna que otra ocasión, y creo que nos va a dar muchos beneficios. Y bueno, el último punto, que bueno, esto es parte de que la empatía es parte de la comunicación. Creo que tener este valor o desarrollarlo nos hace tener una muy buena comunicación, no solo con nuestras familias, y creo que es el primer punto que debemos de empezar, hablar con nuestras familias, con nuestro entorno, nuestro núcleo más pequeño, que es el familiar, o es el primero, y después desarrollarlo, es muy muy importante, y creo que también es de lo que los que nos mueve como sociedad, el poder comprender a la gente, el poder ponernos en el lugar de las demás personas. Creo que si nosotros practicáramos un poquito más la empatía y el altruismo, creo que nuestra sociedad fuera un poquito mejor también, o que pudiéramos tener nuestro nivel de desarrollo social también fuera muy distinto. Muy bien, pues aquí están ya algunas claves para empezar a trabajar desde ya, ¿verdad? Que ahorita que te encuentres con tu pareja, con tu papá, tu mamá, que empiece una comunicación con alguien ahí en donde estés, pues lo puedes empezar a aplicar, ¿verdad? La escucha atenta, el no juzgar. Esta parte de no juzgar, como bien decía, es algo muy natural, pero es algo muy natural
de que llega una parte fisiológica, ¿verdad? En nuestro cerebro queriendo economizar energía o optimizar sus recursos. Y entonces a veces pasa, ¿verdad? Conocemos una persona simplemente con verla y ya la juzgamos, o ya no juzgarla porque eso también como que entra en otro nivel, sino que ya nos hacemos un preconcepto de esa persona, o ya creemos que se comporta así o hace esto o lo otro, pero eso lo hace nuestro cerebro en automático, como una manera de ser más eficiente sus recursos. Y entonces puede ser que lo que percibió el cerebro de manera inconsciente pues es la simetría de la cara, o una mirada muy parecida a la de alguien que ya conoces, o el fenotipo, ¿verdad? El cuerpo, o la voz, o cualquier detalle, ¿verdad? Hemos hablado del cerebro recibe información a través de todos los sentidos, conscientes o inconscientes, y entonces por eso llega a ese punto de prejuzgar o de preconcebir ideas o nociones de otras personas, pero es algo en automático, y como es algo en automático, pues es algo en lo que se tiene que hacer un esfuerzo por ir depurando o ir, a lo mejor pues se va a hacer solo, pero bueno, ya se hizo como ese informe, pues a la basura, ¿verdad? Y ahora sí me doy la oportunidad de conocer, de escuchar, de atender lo que me está diciendo la otra persona, ¿verdad? Esa pudiera ser como digamos la razón científica o neurológica de por qué pasa eso. El otro punto también súper interesante, el de no hacer las historias personales, ¿verdad? Ocurre, como decía al principio, el poder interpretar a las otras personas, pues viene a partir de nuestras experiencias, ¿verdad? Pero aquí, por eso se usa tu cerebro, porque hay que saber aprovechar cada una de las herramientas, ¿verdad? Viene de nuestras experiencias, pero esas experiencias pues no tienen que hacernos que asumamos o que ya nos demos por enterados, o simplemente asimilemos que ya es como nosotros creemos, ¿verdad? Escuchamos a la otra persona y la escuchamos a ella, y en nuestra mente va a estar, como decía, ¿verdad? Yo pude haber hecho esto, sí, a mí me pasó, y a veces interrumpimos, ¿verdad? Y decimos eso, pero hacer la pausa. Y un tip que me dio un maestro de la normal hace muchos años es, cuando estés hablando con otra persona, repite en tu mente lo que la otra persona dijo. O sea, trata de, si no es con su voz, pues con tu voz, repetir las palabras que la otra persona está diciendo. Es una manera de estar aquí y ahora, sin prejuzgar o sin ideas ahí volando, sino simplemente enfocado a lo que la otra persona está diciendo. Entonces, yo estoy escuchando y repitiendo el discurso de la otra persona, y ahora sí va entrando, digamos, como de manera más directa, ¿verdad? Sin tener que pasar allí por todas esas brochazos o pinturas de nuestras propias experiencias. Entonces, esa otra clave que complementa muy bien esa, de no hacer las historias personales, pues escucha y repite lo que la otra persona está diciendo en tu mente, ¿verdad? Para que puedas realmente estar atento a sus palabras, ¿verdad? Y el otro punto de preguntar cómo te sientes, ese es también de mis favoritos, y así muchos cursos y capacitaciones también los empiezo con un ¿cómo están? Bien. ¿Y qué es bien? Y ahora sí, ¿qué es bien? Pues ¿cómo te sientes? Contento. No, con hambre. Que quiero ir al baño. Bueno, ahí ya salimos del bien, ¿verdad? Ya estamos entendiendo o asimilando más lo que la otra persona está sintiendo. Y pues como también lo he mencionado en otros programas, esa misma pregunta de cómo te sientes que le podemos hacer al otro, también antes, como ya lo he mencionado, de cualquier acción que vamos a realizar, antes de entrar al salón de clases, antes de levantar el teléfono, antes de ir a una conversación o a un café o lo que sea, yo también, ¿cómo me siento? Es que vengo bien enojado, vengo bien acarrereado. Bueno, así venías o así te sentías. ¿Lo puedes arreglar? Pues ya no, ya pasó. Bueno, pues ya pasó, y ahora sí te pones en el estado que necesitas para hacer tu siguiente actividad, ¿no? Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando, para concluir, una última clave, ¿verdad? Decíamos que para las personas hipersensibles, su tarea, su trabajo, pues va a ser aprender a poner límites, ¿verdad? Aprender a dejar de escuchar personal las historias de los demás, a aprender a dejar de vivir
las historias de los demás y entender esta parte que no tenemos que resolverle la vida a todos, que no tenemos que dar soluciones, simplemente con estar atentos, con escuchar y ahora sí preguntar si puedo apoyar en algo, si quieres saber mi opinión, ahora sí se hace algo al respecto. Esa es la tarea para los hipersensibles, pero para los insensibles también les tengo una tarea. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una sociedad o en una época donde estamos ensimismados, ¿verdad? Donde ya todo es individual, donde buscamos nuestro propio crecimiento, donde que cada quien se las arregle como puede, ¿verdad? Todo lo contrario al hipersensible, el vivir aislado y por mi cuenta y nada más. Bueno, a esas personas insensibles, la recomendación para empezar a desarrollar sensibilidad, no vas a poder ser sensible con las necesidades del prójimo o del de la calle o del de allá afuera si primero no eres sensible con las necesidades de tus propios seres queridos o de tu propio hogar o de tus seres más cercanos, ¿verdad? Entonces una buena estrategia para poder empezar a desarrollar un poquito de empatía es preguntar por las historias, ¿verdad? Por las aventuras, por las dificultades que ha vivido cada una de esas personas que viven cerca de ti, ¿verdad? Es un muy buen ejercicio de repente en alguna charla o en algún buen momento platicar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos y preguntarles por aquellas lágrimas que no fueron derramadas, preguntarles por aquellas dificultades que tuvieron que atravesar en su infancia o para desarrollar sus estudios o para encontrar su primer trabajo, todas estas experiencias que de alguna manera los hicieron crecer como persona. Para las personas que podríamos decir que son un poquito más insensibles, es lo que va a ayudar a empezar a conectar, ¿verdad? A poder encontrar humanidad dentro de sus seres más cercanos con la confianza que tienen, ¿verdad? Por ser de su círculo, ¿verdad? Y entonces poco a poco, buscando estos momentos de platicar, de buscar las dificultades, pues se va desarrollando las necesidades o el agradecimiento, ¿verdad? Ese fue un ejercicio que hace tiempo me tocó hacer con mi mamá, ¿verdad? Que cuando ya conocí parte de su historia o vi lo que le había costado sacarnos adelante o sacarnos a unas vacaciones, que pues nosotros nada más veíamos las vacaciones, pero no veíamos el esfuerzo detrás, entender toda esa parte, pues te conecta y te hace sentir agradecimiento y decir, ¿qué puedo hacer por ti? Ahora yo cómo puedo regresar un poquito de eso mucho que he recibido. Y entonces, pues bueno, esta sería la última estrategia para cerrar nuestro programa del día de hoy. Maestra, ¿algo más que decir? Pues nada más que podemos poner en práctica, ir poniendo en práctica poco a poco, porque como lo mencionaba, no son habilidades que adquirimos de un día para otro. El ir realizando esas pequeñas acciones, como por ejemplo, como lo mencionaba maestro, el sentarme a platicar con mi familia, sentarme a platicar con mis amigos, el ir preguntando esas pequeñas palabras o preguntas clave que nosotros mencionamos hace un momento, nos hace ir practicando esto y también nos ayuda a nosotros a ser mejores personas. Entonces, pues creo que nada más la recomendación es esa, practicar, ir practicando poco a poco, y creo que sí se llega a un punto en el que se puede llegar a ser empáticos y se puede llegar también a desarrollar el altruismo. Muy bien. Pues muchas gracias, maestra, un honor que nos haya acompañado el día de hoy. Esperamos que podamos volver a coincidir. Libem en Facebook. Libem, muchas gracias por el espacio. Me encantó estar compartiendo aquí con usted, maestro, el tema. Muchas gracias. Y bueno, Libem está en Facebook como Libem Capacitación para la Vida y en Instagram como libem.capacitación, y ahí nos pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en Facebook, psicopedagogo Víctor Osvaldo. También no se olviden de seguir nuestras redes de Radio UPG en Facebook y YouTube como Radio UPG. La radio en línea www.upg.mx, y como cada semana pues agradecemos al rector de la Universidad Pedro de Gante, Fernando Garza, y al licenciado Enrique Sánchez, director de cabina, por el espacio para desarrollar este programa. Esto fue Usa tu Cerebro número 12, nos vemos la próxima semana.